Cordial saludo para todos. Vamos en este video a resolver una aplicación de máximos y mínimos donde aplicaremos el criterio de la segunda derivada. A medida que vayamos resolviendo el ejercicio, van apareciendo conceptos que los vamos detallando para un mejor entendimiento de su solución. El ejercicio dice: la ecuación de costos de una fábrica de muebles se rige por la siguiente ecuación. Costos es igual a x al cubo menos 3x al cuadrado menos 80x más 500. El precio por escritorio fabricado es de $2.800. Se pide hallar la utilidad máxima mensual. Como se pide hallar la utilidad máxima mensual, eso nos sugiere que debemos derivar. Pero para derivar, primero tengo que hallar la función utilidad porque el ejercicio no me la da explícitamente, pero sí me da datos para poderla calcular. Ingreso sabemos que es precio por cantidad. El precio nos lo da el ejercicio, $2.800, que es el precio de cada escritorio fabricado. ¿Por cuántos? No sabemos, X. Ahora sí podemos construir la función utilidad porque sabemos que utilidad es ingresos menos costos. La función ingresos es 2.800x menos la función costo que nos lo da el ejercicio, que es x al cubo, menos 3x al cuadrado, menos 80x, más 500. Ahora procedemos a destruir este paréntesis. Como está precedido con un signo menos, este signo menos le cambia el signo a todos los términos que están dentro del paréntesis. Una vez que hagamos eso, ya procedemos a hacer las sumas y restas necesarias y nos va a quedar la función utilidad de la siguiente manera. Entonces la función utilidad va a ser igual a menos x al cubo más 6x, más 3x al cuadrado, más 2.880x menos 500. Esta es nuestra función utilidad. Esta es la función que debemos derivar. Vamos a derivarla por primera vez. La derivada de este primer término es la derivada de una potencia, entonces sería menos 3x al cuadrado. La derivada del segundo es también la derivada de una potencia, 2 por 3, 6x. La derivada de este tercer término es 2.880 y la derivada de este último término es la derivada de una constante y la derivada de una constante es 0. Ya tenemos nuestra primera derivada. Entonces fíjense que es una función cuadrática. La función cuadrática, este primer término que acompaña el término x al cuadrado, sugiere que si yo la grafico voy a tener una parábola que abre hacia abajo. Es decir, va a tener un punto máximo por donde pasa una recta que es tangente a ese punto. Y allí la particularidad es que la derivada va a ser igual a 0. Vamos entonces a igualar nuestra primera derivada a 0. Entonces nos va a quedar menos 3x al cuadrado más 6x más 2.880 igual a 0. Y ahora podemos dividir entre 3 a ambos lados de la ecuación porque todos los términos son divisibles por 3. Haciendo eso, entonces la ecuación finalmente nos va a quedar menos x al cuadrado más 2x más 960 igual a 0. Esta ecuación la vamos a resolver a través de la fórmula de la ecuación para resolver ecuaciones cuadráticas, la fórmula general. Entonces la vamos a resolver y eso es lo que vamos a pasar a hacer seguidamente. Vamos a mirar entonces, vamos a abrir espacio aquí para resolver la ecuación. Entonces ustedes recordarán que esa ecuación
tiene la fórmula menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4a por c y todo dividido entre 2a. Por tanto, mi valor de a según la ecuación es menos 1. B es 2 y C es 960. Estos valores de A, B y C son los que se reemplazan en la ecuación para hallar los dos valores de X que me van a salir. Bien, entonces miremos cómo es ese reemplazo. Entonces, X va a ser igual menos B, que vale 2, más o menos B cuadrado, 2 al cuadrado, menos 4 por el valor de A, que vale menos 1, por C, que vale 960. Y todo debe quedar dividido entre 2 por el valor de A, que vale menos 1. De aquí entonces, cuando resolvamos nosotros esta raíz cuadrada, ¿cierto? Nos van a salir dos valores, que va a ser el menos 2 con el más de lo que dé la raíz cuadrada o con el menos de lo que dé la raíz cuadrada. Es decir, van a salir dos valores. Y esos valores son los siguientes. Vamos a mirar inicialmente con el signo menos, que nos va a quedar a nosotros aquí. Nos va a quedar que esto va a ser igual a X igual a 32 y por el signo más nos va a quedar que X va a ser igual a menos 30. Entonces fíjense que salen dos valores. Ahora, con estos dos valores yo todavía no sé cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Y lo que me están preguntando es que yo debo hallar el valor que me genere un máximo. Estos valores se conocen como valores críticos. ¿Qué debo hacer entonces para saber cuál de esos valores me va a generar un máximo? Para estar seguro yo después de hallar la utilidad máxima. Para ello entonces debo derivar por segunda vez. Y en esa segunda derivada yo voy a reemplazar los dos valores críticos y dependiendo de si es mayor o es menor cuando yo reemplace esos valores, voy a tener un máximo y voy a tener un mínimo. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces vamos inicialmente a sacar la segunda derivada de la función que me queda. La segunda derivada resulta de derivar la primera derivada, que es esta. Eso es lo que vamos a hacer entonces a continuación. Los valores, vamos a anotar aquí los valores críticos, que son 32 y menos 30. Y vamos a proceder entonces a sacar la segunda derivada. Entonces la primera derivada nos había quedado que era menos 3x al cuadrado más 6x más 2880. Vamos a derivar por segunda vez entonces. Segunda derivada. Derivada de una potencia. Aquí nos quedaría menos 6x. La derivada de 6x es 6. Y la derivada de 2880, derivada de una constante, es igual a 0.
Esta es entonces la segunda derivada. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a reemplazar los valores críticos en la derivada para poder determinar entonces dónde hay un máximo y dónde hay un mínimo. Vamos inicialmente a reemplazar primero el negativo. Fíjense que el negativo de pronto no tenía lógica de ser, es decir, yo no puedo fabricar menos 30 escritorios, pero didácticamente nos va a servir para mirar si allí hay un máximo o hay un mínimo. Entonces vamos a reemplazar primero ese valor. Entonces, la segunda derivada de menos 6 por el valor de x, o sea, por el valor crítico, que va a ser menos 30 más 6. Entonces, fíjense que si yo hago esa operación matemática, aquí me va a quedar que esto es menos por menos da más. Me va a quedar 6 por 30, eso es positivo, más 6, pues nos va a quedar positivo. Aquí lo que me interesa es el signo, no el valor que me dé la segunda derivada. O sea que no, me va a dar positivo. Es decir, que la segunda derivada me va a dar mayor que 0, por ser positiva. Cuando eso sucede, entonces yo digo que en ese valor crítico hay un mínimo. Pero a mí me están pidiendo que calcule son las utilidades máximas, es decir, tengo que probar el otro valor para ver si aquí hay un máximo o no lo hay. Vamos entonces a reemplazar en la segunda derivada, ahora es menos 6x, pero x vale ahora para nosotros 32, más 6. Y fíjense que ahora me va a quedar menos por más da menos. 6 por 32 más 6. Esa cantidad cuando yo la haga, eso me va a dar negativo. Lo que quiere decir que la segunda derivada para este valor va a ser menor que 0. Cuando eso suceda, en ese punto, es decir, en 32, hay un máximo. Y eso es lo que yo estaba buscando, el máximo. Entonces yo puedo decir que se necesitan fabricar y vender 32 escritorios para tener utilidades máximas. ¿Cuándo voy a tener utilidades máximas? Cuando reemplace este valor de 32 en la función de utilidad que yo hallé previamente. Entonces, cuando yo haga ese reemplazo allí, pues voy a obtener mis utilidades máximas. Ustedes recordarán entonces la función utilidad nos había quedado menos x al cubo más 3x al cuadrado más 2880 x menos 500. Esa era la función utilidad. Si quiero tener entonces la utilidad máxima, pues lo único que tengo que hacer es reemplazar este 32, que es el que me produce el valor máximo, aquí en x, en esta x y en esta x. Cuando ustedes lo hagan, van a tener las utilidades máximos en ese punto. Entonces las utilidades máximas van a ser de 61.964 dólares. Y con eso llegamos al final del ejercicio. Hasta pronto.